tribulación del 2020 para acá. Y tú dirás, pero no es tribulación. Miren, la pandemia que vivimos, pero realmente la gran tribulación como tal, con toda la autoridad que el Eterno da a sus hijos, a sus siervos, inició el día 7 de septiembre de este año 2025 con la luna de sangre. Las cosas van más rápido, mucho más rápido. Asesinatos, degollados en todo el mundo, los ataques antisemitas en todo el mundo. ¿Sí? Entonces, del 7 de septiembre para acá, ya inició la gran tribulación. Muchos dirán, pero todavía no cae el asteroide y todavía no. Eso es la ira. Eso es la ira. Las trompetas y las copas es ira. Parte de los sellos ya fueron destapados, ahorita vamos a dar un repaso. Entonces, por lo tanto, de la luna del 7 de septiembre, estoy hablando muy en serio, para acá ya inició la gran tribulación. Comenzamos esta serie llamada La Gran Tribulación, lo prometí, acá está, va a ser una serie de estudio de varios videos, espero que no sea muy largo, pero esto es un tema que ha sido muy controversial, ha sido un tema que ha dado que hablar y vamos a comenzar este estudio de la Gran Tribulación como corresponde. Por Mateo capítulo 24 versículo 21. Vamos a comenzar de este versículo que hemos citado, capítulo 24 del Evangelio de Mateo versículo 21, y que se usa con mucha frecuencia este versículo para hablar de la gran tribulación, por eso voy a empezar por aquí. Como les mencioné al principio, no podemos ir al texto y simplemente leerlo, así que lo que vamos a hacer es hacer algo responsable y primero vamos a tratar de ver, de entender de qué trata el libro de Mateo en sí, todo el libro de Mateo y cómo fue su desarrollo doctrinal, y vamos a hacerlo hasta llegar al capítulo 24, versículo 21, para entender en el contexto general y después en el contexto inmediato, entender lo que Jesús nos está tratando de enseñar en el versículo 21. Primero vamos a hacer un resumen desde el capítulo 3 del Evangelio de Mateo hasta el capítulo 23, para entrar en contexto desde el comienzo al capítulo 24, y este resumen que vamos a hacer nos va a mantener dentro del contexto y no va a permitir que nosotros nos vayamos ni a la izquierda ni a la derecha, ni empezar a especular. Así que vamos a comenzar. Y vamos a comenzar por el capítulo 3, versículo 12, y en este versículo 12 hay una sentencia de juicio, y esta palabra juicio la tenemos que tener ya en la mente, que no va a ser un juicio universal en todo el planeta, sino que es un juicio para los judíos de esa época. Vamos al capítulo 10, versículo 23. Jesús está afirmando que los discípulos no iban a terminar de recorrer, de predicar el mensaje a todo el territorio que sería toda la extensión de lo que comprendería la Judea del primer siglo. Y ellos los mismos discípulos, los apóstoles, verían la manifestación del Hijo del Hombre. Seguimos en el capítulo 11, versículo 21. Jesús, a partir de este versículo 21 del capítulo 11, comienza a hablar nuevamente de un juicio. Recuerden que estamos tratando el tema de la gran tribulación, por eso es que estamos viendo qué es lo que lleva a la gran tribulación, porque el Evangelio de Mateo también habla de la soteriología, de la salvación. Pero en este punto de la soteriología no tenemos ningún tipo de discrepancia. La discrepancia está en qué es la gran tribulación. Entonces, ¿a qué lleva esta tribulación? Entonces, por eso es que vamos a estar viendo más estos eventos que van a ir desencadenándose hasta llegar a un tiempo específico donde Jesús le llama la gran tribulación. Entonces estamos en el capítulo 11, versículo 21. Jesús, a partir de este versículo 21, habíamos dicho, empieza a hablar nuevamente del juicio que iba a venir a todo el pueblo
que conformarían toda la extensión, como les dije, de Judea. ¿Por qué motivo vendría este juicio? Dice Jesús a partir del versículo 21, ustedes pueden leerlo, por eso es que cito bien el capítulo y el versículo y le doy la sintaxis para que usted vaya y lo compruebe como un buen veriano. Hechos capítulo 17. ¿Por qué vendría este juicio? Porque no se habían arrepentido. Por no haberse arrepentido iba a venir este juicio del capítulo 11. Vamos al capítulo 12, versículo 45. Y al final de este versículo 45 aparece nuestra primera cláusula de tiempo. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque nos va a indicar en qué tiempo iba a suceder estos eventos que ya Jesús venía hablando, estos eventos que tendrán cumplimiento en donde, en esa mala generación. Lean el capítulo 15, versículo 13. Y la palabra en el versículo 13 clave es la palabra desarraigados. Pregunta, ¿quiénes serían desarraigados? Aquellos que se veían a sí mismos como parte de aquel árbol, y la referencia exegética es que se refiere ese árbol, que es un olivo, a la ciudad de Israel. ¿Se dan cuenta cómo el contexto geográfico y cultural y la cláusula de tiempo nos va indicando dónde pasaría esto? No me quiero adelantar. Seguimos. Capítulo 19, versículo 28. Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, dice, ¿para juzgar a quién? A las 12 tribus de ¿dónde? De Israel. Nuevamente contexto geográfico. No es al mundo, no es un juicio universal en todo el globo, en todo el planeta Tierra. Siempre las escrituras nos dejan en claro el contexto geográfico. Y soy bien enfático en esto porque quiero tratar de llevarlos a una interpretación lo más fiel posible y pegada a las escrituras. Y esto limita a un territorio, y el territorio es el territorio de Israel. Entonces, es un juicio a Israel, no al mundo. Capítulo 21, versículo del 33 al 46, y por razones de tiempo no vamos a poderlo leer, pero acá habla de la parábola de los labradores malvados. Entonces, ¿de qué trata la parábola de los labradores malvados? Trata de la viña del Señor, y esa viña del Señor es una referencia a Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5 habla de, o nos dice que la viña es Israel. Ahora, los labradores malvados es el liderato judío. Jesús se está refiriendo al liderato judío. El dueño de la viña, ¿quién es? Es Dios. Dios Padre, el Señor, Dios. Los mensajeros son ¿quién? Los profetas que Dios había enviado a esa ciudad a que se arrepientan. Y el hijo del dueño de la viña es nuestro amado Señor Jesucristo, que es sacado fuera de la viña y lo matan fuera de la viña. O sea que la cruz del Calvario, el Gólgota, quedaba a unos 2 kilómetros fuera de la ciudad amurallada de Jerusalén. Entonces, esto es una referencia profética de Jesús hacia los líderes judíos, haciendo referencia a su crucifixión. Impresionante el juicio que vendría. Y fíjense que el verso 43, el reino de Dios sería quitado de vosotros, dice el texto. Ahora pregunta, ¿de quién sería quitado el reino? O sea, ¿a quién le sacarían el reino? A eso se refiere. A todos aquellos que no creyeron en Jesús, que no creyeron en Él. Capítulo 22, versículo del 1 al 14, una perícopa bastante grande para leerla, pero acá está hablando de la parábola de las fiestas de bodas. El punto dramático, podríamos decir, de esta parábola de las fiestas de boda es el juicio que vendría. Fíjense que nuevamente esta parábola denota un juicio que iba a venir sobre todos aquellos que se les anunció que las bodas estaban listas y que solamente ellos tenían que acudir, que tenían que asistir a esa boda. Entonces, no quisieron ir, algunos se fueron a sus labranzas, otros mataron a los mensajeros,
Entonces, ¿qué hizo el rey? El rey se enojó y fue y destruyó esa ciudad. Pregunta, ¿cuál es esa ciudad? Es la ciudad de Jerusalén. Capítulo 23, versículo del 13 al 36. Por favor, pónganle pausa y lean todo este resumen tranquilos en su casa y se van a dar cuenta que es un panorama general del libro del Evangelio de Mateo. Estos versos del 13 al 36 del capítulo 23 hablan de los juicios y maldiciones que vendrían sobre ese liderato judío, y en el versículo 34 nos damos cuenta de la persecución de estos líderes religiosos hacia la iglesia, hacia los cristianos. Entonces, esa persecución no la comenzó o no la comenzaron los romanos o el imperio romano, las comenzaron el liderato judío hacia los cristianos. Versículo 35 dice, para que venga sobre vosotros. Nuevamente una cláusula de tiempo que nos indica que ese suceso caería sobre ese liderato judío. ¿Y qué serían estos lideratos judíos? Serían los contemporáneos, la generación de Jesús, porque estuvieron ahí. Versículo 36 dice, sobre esta generación. La generación de Jesús, dentro de esa generación, que son 40 años aproximadamente, iban a pasar estos juicios que se están hablando desde el capítulo 3 hasta el versículo 23 que estamos estudiando. Todavía falta que entremos al capítulo 24. Entonces, para que podamos concluir este resumen, hasta ahora tenemos 4 puntos importantes que hemos entendido de este resumen. El punto número 1, ¿qué evento pasaría? ¿Cuál sería ese evento que pasaría? Vendría un juicio. Punto número 2, ¿por qué vendría ese juicio? Bueno, porque no se habían arrepentido. Punto número 3, ¿dónde sería ese juicio? Sobre la ciudad de Jerusalén. Y número 4, ¿en qué tiempo o en qué época se darían esto o pasaría estos eventos? Entonces, estos eventos pasarían en el primer siglo, precisamente o más precisamente en el tiempo de la generación de Jesús, que sería el tiempo de los apóstoles. En el tiempo de los apóstoles iban a pasar todos estos juicios y maldiciones que viene hablando Jesús desde el capítulo 3 hasta el capítulo 23. Hasta el capítulo 23 porque hasta aquí hemos hecho el resumen. Ahora sí podemos entrar al capítulo 24 y entrar en materia para analizarlo en su contexto. Para poder entender a cabalidad bien en su contexto el versículo 21, recordemos que estamos estudiando el versículo del capítulo 24, versículo 21 del Evangelio de Mateo. Y mire todo lo que venimos ya leyendo y estudiando para llegar al versículo que todavía no llegamos. Entonces, para poder entender dentro del contexto general, y ahora el contexto inmediato del versículo 21, tenemos que empezar por donde comienza la perícopa, que es el versículo 15. Entonces vamos a leer del versículo 15 al versículo 21 y dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas ay de las que estén encintas y las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Y este día de reposo nos da nuevamente un contexto geográfico y cultural y nos indica que está hablando de Israel, precisamente ahora en la ciudad de Jerusalén. Retomamos, versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Esta palabra entonces
El versículo 16 comienza entonces. Bueno, esta palabra entonces denota o da comienzo a la gran tribulación. Porque el verso 16 hasta el verso 20 Jesús da unas recomendaciones de las cosas que no debemos hacer mientras esté este evento, o sea, este asedio en marcha. Entonces, pregunta, ¿cuándo empieza la gran tribulación del versículo 21 que cita Jesucristo? ¿Cuándo empieza? La respuesta es cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel. Entonces, si Jesús menciona al profeta Daniel, entonces nosotros debemos ir al libro de Daniel y averiguar qué es la abominación de desolación o la abominación desoladora. Y este tema de la gran tribulación tiene una relación muy íntima y muy profunda con la profecía de las 70 semanas de Daniel. ¿Por qué? Veamos. La abominación desoladora se menciona 4 veces en el libro de Daniel, en el capítulo 8, en el capítulo 9, en el capítulo 11 y en el capítulo 12. Entonces la profecía que Daniel menciona claramente sobre la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén está en el capítulo 9. Que se sitúa ese capítulo 9, el marco histórico del capítulo 9, lo cita en el tiempo de la cuarta bestia, que es Roma. La primera es Babilonia, la segunda son los medos y los persas, la tercera bestia son los griegos y la cuarta bestia es Roma. Entonces, la cuarta bestia, que es Roma. Ahora, el capítulo 8, el marco histórico lo sitúa en la tercera bestia, que es Grecia. Los capítulos 11 y capítulo 12 es una visión del capítulo 8 y es una visión mucho más amplia, mucho más compleja, más detallada. Y su marco histórico del capítulo 10, 11 y 12, que se leen juntos los 3 capítulos de Daniel, de 10 al 12, sitúa su marco histórico en el tiempo de la tercera bestia, o sea, en el tiempo de Grecia, con su personaje Antíoco Epifanes IV. Capítulo 8, capítulo 10, 11 y 12 se leen juntos, se estudian juntos porque está en el mismo marco histórico. El capítulo 8, el capítulo 11, el capítulo 12 ya tuvo su cumplimiento con Antíoco Epifanes IV en el tiempo intertestamentario, donde el rey Antíoco Epifanes sacrificó un cerdo dentro del templo y eso es lo que provocó la acción y el movimiento, la guerra de los asmoneos, y precisamente dentro de los asmoneos la casa de los macabeos, de la familia macabea, con Matatías más sus 5 hermanos, se levantan en guerra. Estamos hablando del 165, 167 antes de Cristo y bueno, eso pasó. Ahora, entonces descartamos el capítulo 8, el 11 y el 12. El único capítulo que nos queda es el capítulo 9. Ahora, quiero hacer una salvedad. El capítulo 12 no habla nunca del fin del mundo. Habla siempre del fin de una era. Nombra ese clímax de la persecución de Antíoco Epifanes hacia la rebelión macabea. Y está hablando el capítulo 12 de un cierre de una etapa histórica que fue la crisis macabea. Entonces, el único capítulo que nos queda, que habla de la destrucción de la ciudad y de Jerusalén, es el capítulo 9. Y dentro del capítulo 9 lo que vamos a leer son los versos 26 y 27. Ahora, vale aclarar que esta abominación de desolación o abominación desoladora de la que cita Jesús en el versículo 21 es un evento que está contenida o que está dentro de la profecía de las 70 semanas. Entonces, con esto en mente, este contexto y dando mucho contexto y mucho marco histórico para que no nos perdamos, para que siempre nos mantengamos en el carril de la exégesis. Y dice el versículo 26, vamos a leer el versículo 26 y vamos a leer el versículo 27. Pero vamos a leerlo de la siguiente manera. Vamos a leer el 26a y el 27a
26b, 27b. ¿De acuerdo? Lea junto conmigo y va a ver cómo la mente se le va a aclarar. Leamos versículo 26, parte A, o sea, la mitad, la primera mitad, y el 27, la primera mitad, A. Y después vamos a leer el 26b, la segunda mitad, y el 27b. ¿De acuerdo? Empezamos con el 26 y 27a. Y dice 26 y 27a. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. 26b y 27b. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será de inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El verso 26 dice que después de las 62 semanas, ojo, cuidado con esto, porque aquí viene la confusión y la mala exégesis. Está hablando, esta semana 62 es la segunda parte de 3 partes que se divide la profecía de las 70 semanas. La profecía de las 70 semanas se divide en 3 partes. Primero 7 semanas, después 62 semanas y luego una semana más. Entonces, cuando nosotros leemos el versículo 25, ahí nos detalla. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá, número 1, 7 semanas. Número 2, 62 semanas. Y el número 3 es la última semana. Entonces, el versículo 26 comienza desde esta segunda parte. De la segunda parte, que es las 62 semanas. No hay que olvidarse de la primera parte, que son 7 semanas. No hay que dejarla en el olvido. Entonces, el versículo 26, después de esas 62 semanas, más las primeras 7 semanas, equivalen a ¿cuánto? 69 semanas. El versículo 26 equivale a la semana 69. Y el versículo 27 dice por otra semana. Ahí están las 70 semanas cumplidas, hermano. Pero antes de que Jesús muriera en la cruz del Calvario, Jesús dijo en el versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, Jesús estaba citando el cumplimiento de Daniel capítulo 9. Estaba citando la profecía de las 70 semanas, cumplidas. O sea que esta profecía pasaría en la generación de Jesús. La profecía del versículo 15 que Jesús cita de Daniel es el evento que iba a destruir el templo y la ciudad de Jerusalén. Hasta acá este programa. No se pierdan el próximo, pero te voy a dar un adelanto, para que no te desanimes. En el versículo 21 y versículo 22 dice, gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. También dice que el sol y la luna y las estrellas, las potencias, el firmamento, todo se va a caer, todo va a ser un cataclismo, un desastre tremendo. El texto dice también que vamos a ver, muchos van a decir, no, pero ahí dice que vamos a ver en las nubes viniendo al Hijo del Hombre, esa es su segunda venida, su parusia. Que mandará a sus ángeles a recoger sus escogidos. Y hermano, yo le diría una cosa, suena bastante lógico. Si usted piensa así, suena bastante lógico. ¿Por qué suena lógico? Porque lo leemos de manera literal. Y si esto le agregamos un par de versículos, como por ejemplo, lo voy a leer, 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y si a esto le sumamos Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, sonaría totalmente lógico que usted piense que acá se está hablando de la segunda venida. Así que este tema lo vamos a tratar en el próximo
programa y vamos a ver si es verdad, si es correcto que debemos leerlo literal, si es una hipérbole. Entonces, en el próximo programa vamos a tratar estos temas y van a ver cómo con este programa más el que viene y quizás uno más, cómo vas a entender qué realmente es la gran tribulación y dejes de tragarte y de comer y de comprar todo lo que te venden en las redes sociales, que va a venir un cataclismo, que van a caer asteroides, que se va a secar el río Tigris. No crean nada. Esperen el próximo video y saquen sus conclusiones. Muchas bendiciones. Chao.